Para dar inicio a nuestro tema, aprenderé con un pequeño monólogo. Sé que muchos de ustedes habrán abarcado o habrán escuchado el tema de la importancia de hablar con las plantas, pero ¿qué tanto saben sobre el escuchar a las plantas? Frente a ello, sabemos que las especies vivas solo tienen dos opciones frente a un estrés, el luchar y adaptarse o el escapar. Pero las plantas, debido a su poca movilidad o casi inexistente, no pueden hacer esto. Por ello, mucha de la cobertura vegetal que tenemos, lo cual resulta ser almacén de carbono, ayudan gradualmente al cambio climático, entre otros factores que influyen en la vida del ser mismo, se ven afectados por factores naturales y factores antrópicos, los cuales llevan a la cobertura vegetal a grandes desastres, provocando incendios, erosiones, pérdida de cultivo, huaicos, etc. Frente a ello, nuestro presente trabajo de investigación busca relacionar la importancia y los efectos de la cobertura vegetal en el distrito de San Jerónimo, específicamente en el Cerro Pico, guiándonos bajo una perspectiva de una revisión bibliográfica y la parte práctica de la evaluación de la cobertura vegetal en la zona dicha, logrando así identificar la relación de las propiedades físicas y también ligando con las especies nativas y la relevancia que éstas cumplen en el desempeño del espacio físico, lo cual podría llevar a repercusiones mayores si no se da un uso de... Para comenzar, la agricultura es una actividad fundamental para la producción de alimentos y para la economía mundial, pero también es responsable de importantes impactos ambientales, incluyendo la contaminación del suelo y el agua, también la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. En este contexto, los cultivos de cobertura se han convertido en una herramienta clave para mitigar estos impactos y mejorar la sostenibilidad de la agricultura. La inclusión de cultivos de cobertura en la rotación de cultivos puede ayudar a mejorar la calidad del suelo, también a reducir la erosión del suelo, reducir la lixiviación de nutrientes y mejorar la eficiencia del uso del agua. Si hablamos de beneficios, los cultivos de cobertura tienen varios beneficios para la agricultura y el medio ambiente. Por un lado, mejoran la calidad del suelo al agregar materia orgánica y nutrientes, reducir la erosión y aumentar la retención del agua. Por otro lado, pueden reducir el uso de herbicidas y pesticidas, mejorar la biodiversidad y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que vendría siendo el tema de los materiales y métodos que hemos usado, bueno, básicamente lo que tuvimos que analizar era lo primordial, qué es lo que vamos a hacer, para lo cual hemos enfocado dos tipos de suelos, uno que tenga cobertura y uno que no tenga. Para lo cual vamos a necesitar básicamente una prueba, lo que es el tipo de suelo, que cómo es el suelo en diferentes capas. En lo que principalmente en un inicio se quería realizar era lo que era la prueba por un tubo en la cual se le llamaba el testimonio, en lo cual nos iba a mostrar las diferentes capas que mostraba un suelo con cobertura y uno que no tenía. Pero debido a que básicamente los materiales eran muy básicos, no se pudo realizar. Lo que se hizo era hacer un tipo de calicata que era un poco más pequeña a lo que se hace comúnmente para la facilidad del estudio, en lo que pudimos determinar de que se encontraba un suelo un poco más negro, negrizo con, con tornadizo con marrón, en el suelo que tenía cobertura, mientras que en el que no tenía, básicamente era un suelo desértico, propias de la característica de lo que era el Cerro Picol. En el Cerro Picol tenemos bueno, una montaña, la montaña Picol tiene un suelo cascajilloso, en lo cual se va a encontrar capas por estructuras en diferentes posiciones de las rocas diminutas y forman eso una montaña, ¿no? Pero en otro de los materiales que pudimos llegar a usar, aparte del tubo, era un cincel junto con un martillo para poder llegar al punto, ¿no? Eso es en lo que son los materiales. Los métodos, como lo mencioné hace un momento, era en un inicio el testimonio, pero al final se terminó usando una calicata en dimensiones un poco más reducidas a lo que comúnmente se utiliza. Bueno, en los resultados tenemos que, viendo el mapa de las características de la comunidad, la cobertura se desarrolla entre la zona intermedia de esta comunidad. Y bueno, en esta también vemos los bosques, los pajonales y los matorrales espinosos. Y bueno, en la zona alta también hay los pajonales, pero también se desarrollan junto con algunos espinos y puyas, que vendrían a ser las achupayas. Y bueno, y viendo el mapa de precipitaciones, bueno, podemos decir que en los meses de enero, febrero, marzo, mayo y diciembre hay
o se ve que las precipitaciones son altas a comparación de los meses que vendría a ser junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, que en este caso las precipitaciones son bajas y bueno, podríamos decir que en esos meses mm, habría una disminución de la cobertura vegetal. Bueno, ya para terminar con el video pasaré a dar las conclusiones. Como principal conclusión tenemos que la cobertura vegetal es importante y vital para el medio ambiente, ya que esta ayuda a mejorar la estructura del suelo y nos ayuda a evitar la erosión. Otra característica, bueno, ahora, nuestra zona de estudio se dio en el Cerro Picol y una de las características de este cerro es que por las partes lejanas es una cobertura seca, ¿no? Es en pajonales y en matorrales, lo que hace que se produzca incendios forestales con gran facilidad. Sin embargo, por donde se encuentra un dispensador natural que es en Tunillo, la cobertura vegetal es bastante buena, pero debido al agua que se filtra por debajo del suelo, esta sufre de erosión. Bueno, ahora ya para terminar, es importante que nosotros empecemos a mejorar nuestras técnicas o, empezar a practicar nuevas técnicas de manejo del suelo para poder conservar esta cobertura vegetal, ya que como le había dicho es de suma importancia para la biodiversidad y bueno, para poder mejorar nuestros cultivos y así no sufrir de erosiones o distintos problemas.